Bienvenidos a la década de los 80, la década en la que más era más. La moda en los 80 fue excesiva, atrevida, sin miedo a llamar la atención. Fue la década del poder, las sombreras gigantes, colores neón, brillos, mezclas imposibles y siluetas exageradas. Se impuso el look ejecutivo agresiva, los aeróbics, el glam rock y el estilo punk, todo conviviendo en una explosión de individualismo. La ropa se convirtió en una forma de destacar, de mostrar éxito, energía o rebeldía. Bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Aliwensain Bonet y hoy vamos a abordar la moda en los años 80. ¿Qué pasaba en esta década de maximalismo, en esta década totalmente barroca, en esta época donde todo era excesos? Estamos ante una década de neoliberalismo en la cuestión política que suponía un auge económico, un aumento de nuevos ricos y el estatus se reflejaba justamente con las pertenencias. Es decir, la moda también reflejaba parte de ese, ese nuevo estatus y ese nuevo poder. Va a aparecer un concepto en la moda que va a ser el power dressing, que va a ser la moda que empodera. Vamos a situar nuestra década como siempre, vamos a abrirla un poquito aquí, 1980 hasta 1990. Y vamos a ver qué acontecimientos tenemos. Hay un punto importante porque con esto del neoliberalismo, que lo vamos a poner aquí porque es, digamos, lo que va a regir prácticamente toda la década. Lo vamos a tener en Estados Unidos con el presidente Reagan y lo vamos a tener en Reino Unido con Margaret Thatcher. La aparición de Margaret Thatcher, que ella asume como primera ministra en 1979, nos va a abrir la década, lo vamos a poner aquí porque Thatcher es una persona que nos puede gustar o no, pero ha sido totalmente icónica en cuanto a su figura de poder y su figura en la moda. Margaret Thatcher va a ser la que va a disparar el hecho de que la mujer ya puede ocupar cualquier tipo de cargo. Si hablábamos de que la mujer venía ganando terreno durante las décadas a partir de 1920 en las cuestiones laborales, había ciertas limitaciones. Pero a partir de ahora, ya la mujer puede asumir altos cargos políticos, altos cargos directivos y ejecutivos que hasta entonces todavía tenían como esa limitación. Pero a partir de Margaret Thatcher eso cambia completamente y ella va a ser una de estas figuras del power dressing que va a regir también prácticamente toda la década. Vamos a ponerlo aquí. Power dressing o su traducción que es la vestimenta de poder. Va a estar compuesta de trajes de 2 piezas, de chaqueta o blazer, falda lápiz o pantalón, con unas sombreras muy grandes y con unas solapas muy grandes que van a imponer, o sea, van a agrandar, digamos, la figura y van a imponer y van a decir, aquí estoy. Toda esa estructura que tenían en ese momento los blazers de los 80 que fueron totalmente emblemáticos, van a generar esto visualmente, este impacto visual, que es justamente la vestimenta de poder. Todas las casas de moda, las grandes casas de moda como Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, todos van a utilizar, se van a sumar a esta tendencia y van a utilizar el power dressing en sus colecciones. Es fantástico, a mí me encanta. Ahora mismo ya es muy icónico de los 80 y un traje de este tipo remite un poco al pasado y ya no es algo actual. Pero en este momento era lo que mandaba. Este auge del capitalismo, este bienestar económico que había, fomentaba mucho el consumismo y se demostraba mucho a través de la vestimenta. Era una cosa que era muy visible, que por ejemplo, en contraste con la vestimenta de los años 30, en una época de austeridad, o en los años 40 con el tema de la guerra, comparado con los 80, los 80 eran exceso puro. La joyería también era muy exagerada, muy barroca, se utilizaban pendientes grandes, collares, cadenas, dorado, exceso total. De hecho, Christian Lacroix también es uno de los diseñadores emblemáticos, lo voy a poner hacia el final de la década porque él a partir del 87 es cuando abre su casa. Lacroix va a ser uno de estos diseñadores barrocos más emblemáticos de esta década.
bueno, el final de esta década que luego se trasciende a los 90, pero si hablamos de moda barroca y joyería, la Croix es un referente. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que también socialmente con los nuevos ricos estos que surgen la cultura yuppie, los yuppies, que son estos nuevos jóvenes ricos, estos nuevos jóvenes empresarios, estos nuevos jóvenes que trabajan en el mercado bursátil y que han experimentado en pocos años un gran crecimiento de su propia economía. Entonces, ¿esto qué hace? Ellos demandan lujo a la hora de vestirse, a la hora obviamente de comprar coches, de casas, etcétera, pero a la hora de vestirse demandan marcas. Empieza como a surgir la logomanía, que luego la vamos a ver más adelante y ahora mismo aparece, es decir, que se vea que yo tengo ropa de marca, que se vea el logo grande, que se vea el monograma, el logo repetido, empieza a aparecer esta tendencia que luego en los 90 y hasta la actualidad se sigue utilizando. De hecho, marcas como Gucci y Louis Vuitton siguen siendo tendencia porque la gente busca mostrar que tiene lujo. Esta va a ser la década del nacimiento de la era digital, aunque no lo parezca, aparecen los primeros ordenadores personales, los primeros teléfonos móviles que eran bastante aparatosos, pero surgen en esta época. La televisión va a seguir siendo el centro social de todo lo que estaba pasando y aparece en 1981, esto para los nostálgicos como yo por ejemplo, aparece el canal MTV donde el videoclip se va a convertir en la publicidad de las bandas y canciones. Entonces, era como un catálogo y todo lo que pasaba en los videoclips va a ser replicado por la sociedad, sobre todo la parte del estilo y la moda. De hecho, en esta década aparece nuestra querida Madonna. Vamos a situar a mediados, bueno, aquí en 1984. Madonna aparece. En este momento su imagen era muy ochentera, muy barroca, va a mezclar encajes, va a mezclar crucifijos, va a mezclar redes, va a mezclar los pelos alocados que se usaban tanto en los 80 en todas las bandas de música y en la calle también se utilizaban estos pelos así cardados y voluminosos. Yo me acuerdo de familiares que lo llevaban, porque no están lejos en el tiempo. Madonna en este momento va a ser un poco ecléctica. Luego ella va a ir definiendo un poco más su imagen y en los 90 va a ser mucho más pura porque los 90 van a ser justamente una purga de todo este maximalismo que había. Pero aquí surge Madonna con sus exuberancias. No solo estaba Madonna, también tenemos a nuestra querida Cyndi Lauper, que también tenía una estética muy similar y competía mucho con Madonna en cuanto a estilos, porque eran muy similares, aunque luego cada una tomó su camino por separado. Pero la mezcla del glam rock, el glam pop, un poco el gótico, todos estos estilos musicales que tenían cada uno su estética, eran replicados en la sociedad de acuerdo a la música que se escuchaba. Podríamos decir que en cuanto a moda, la estética del power dressing va a ser, digamos, la que va a predominar en toda la década, pero no era la única, por supuesto, como en todas las décadas, siempre había un poco de variedad. Tenemos los mix eclécticos de Madonna, que también fueron muy imitados. Y también tenemos otra tendencia, gracias a nuestra querida Jane Fonda. Vamos a poner por aquí. La tendencia gimnástica, la tendencia deportiva. Ella tiene un programa en esta década que hace aeróbics en vivo y va a utilizar mucha lycra, muchas mallas, ropa pegada, ropa deportiva pegada, los calentadores tan icónicos de esta época, que luego también un poco siguieron en los 90, pero en esta época fue cuando surgieron. Estos looks deportivos y la ropa pegada y también los conjuntos de chaqueta y pantalón de marcas conocidas como Adidas y tal, por cierto, Nike y Reebok, vamos a ponerlo aquí en el 82. Nike y Reebok, por ejemplo, que eran marcas, lo digo, no sé si lo escribí bien, Reebok.
van a ser marcas que van a crear tendencia con esta moda deportiva. Los jóvenes van a utilizar zapatillas, pantalones. La ropa deportiva ya no solo va a ser para hacer deporte, como fue pensada en un origen, sino que va a utilizarse en el diario, en la vida cotidiana. Esta también, digamos, como contrapartida, como opción relajada del power dressing, de los trajes, de la moda formal, vamos a tener la moda deportiva, que va a ser un boom también y en la juventud va a ser muy utilizada. Incluso ciertos tipos de música como el hip hop y alguna parte de la cultura pop se va a identificar con este tipo de vestimenta. Los emblemáticos que van a surgir en esta época, seguimos, por ejemplo, con nuestro querido Yves Saint Laurent, que va a ser siempre tendencia en la década en la que se encuentre. Él siempre va a innovar porque él era muy rompedor de estereotipos, entonces cada década él va a renovarse a sí mismo. Yves Saint Laurent va a estar presente. Vamos a poner por aquí. Tenemos que aparece un joven Jean-Paul Gaultier. Gaultier va a ser con su moda andrógina al principio y luego va a reinventar los corsets y la ropa interior puesta afuera. Madonna va a ser una de sus grandes musas. Va a crear ropa muy controversial. Tenemos a Gaultier, tenemos que surge, aparece Lagerfeld en el 83. Bueno, voy a poner aquí. Lagerfeld. Va a asumir en el 83 como director creativo de la casa Chanel y Chanel va a tener una renovación, una modernización. Lagerfeld lo que ha hecho siempre en sus casas de moda en las que ha trabajado ha sido aportar un poco de frescura y modernizarla sin alterar la esencia de la marca. Lagerfeld va a traer muchos aires nuevos a la marca y Chanel va a seguir siendo tope de gama en cuanto a posiciones. Otros diseñadores destacados de la época van a ser Issey Miyake, con su trabajo de minimalismo y estructura. Alaya también, creo que Alaya se escribe así, con experimentar también con la estructura de las piezas, más arquitectónico. Thierry Mugler. Mugler también va a ser muy emblemático, icónico, y hasta el día de hoy Mugler sigue siendo muy transgresor y también rozando un poco la moda como arte, como expresión artística, que tienen muchos diseñadores. Muchos son diseñadores que hacen moda funcional y muchos que hacen moda arquitectónica, moda artística, transgresora, teatral. Pues Mugler era uno de ellos. Tenemos también a Montana, vamos a poner por aquí, junto con Alaya, tenían más o menos un estilo similar y esto de la estructura estaba muy presente en esta época tan extrovertida para todo. Y por último, no quiero dejar de mencionar a un diseñador emergente para esta época, que fue el señor Versace. Versace va a... Versace va a mezclar un poco lo barroco con lo pop. Bueno, sus diseños siempre van a tener presente la figura de Medusa, que era una figura muy icónica de su infancia, que la trasladó a sus diseños. Y va a mezclar, bueno, esta no es Versace, pero es un poco el estilo: cadenas, oro, dorado, colores. Luego va a tener una época en la que va a trabajar mucho con el color negro, pero Versace aquí destaca también como diseñador del estilo de Gaultier, del estilo de la ropa llamativa que se llevaba en los 80s. ¿Qué más? Para cerrar un poco esta década loca, alocada y maravillosa, tenemos una cosa que se usaba muchísimo, que les he traído. Esta era una falda que era de mi madre, pero yo la adapté para mí. El total denim, el denim lavado, como... Uy, estoy haciendo ruido. El denim lavado con este acid wash fue totalmente emblemático, icónico de los años 80, que luego se extendió también a los 90, pero esta es una pieza vintage original. Y por último, en el sector moda, para mencionarlo, que no puedo dejar de mencionarlo, ¿qué surge en esta época, hacia finales de la década? Las supermodelos. Las supermodelos van a ser figuras, si bien es la era de los supermodelos, decían que ellas no necesitaban presentarse con apellidos. Ellas eran Cindy, Naomi, Kate,
O sea, no necesitaban que les dijeran nada más. Ellas ya las conocían totalmente, mundialmente conocidas por ser modelos. Antiguamente las modelos eran simplemente maniquís que caminaban y se movían y mostraban un poco lo que era la ropa en la pasarela, pero esta década da pie para que ellas se convirtieran en estrellas también, en referentes del estilo fuera de la pasarela también. Se prestaba mucha atención, como lo es también ahora, qué viste la modelo fuera de la pasarela, fuera del desfile para tal diseñador. Aquí surgen nuestras queridas supermodelos que le vamos a hacer un homenaje porque realmente fueron fantásticas. Y bien, hemos abordado un resumen muy resumido porque luego tengo ideas de hacer podcast porque realmente el tema da para muchísimo, es muy amplio, pero creo que he hecho un pequeño resumen para ilustrar un poco cómo era la moda en los 80. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Déjenme en comentarios qué más les gustaría aprender sobre la moda.